una por mí se moría, yo me muero por usted. Usted se muere por otro, qué mundo tan al revés. Coplas con sabiduría, que en el camino encontré, tanta vida en 4 versos pa' mis adentros pensé. Así interpretaba Alfredo Zitarrosa la canción Tanta vida en 4 versos, basada en un texto de Washington Benavides, el poeta, letrista, ensayista y docente que falleció el domingo a los 87 años. Otros artistas, como Daniel Biglietti, Alfredo Zitarrosa, Héctor Numa Moraes, Los Olimareños, Los Zucará o Abel García, también hicieron versiones musicales de la obra del Bocha. Como aquel mirlo que cantaba. Washington Benavides nació en Tacuarembó en 1930 y es considerado uno de los poetas más importantes de su generación. Fue además el gran impulsor de lo que se llamó Grupo de Tacuarembó, del que también formaron parte otros poetas y músicos. Ejemplos: Eduardo Larbanoa, Eduardo Darnoyans, Héctor Numa Moraes, Eduardo Milán, Víctor Cuña y su sobrino, Carlos Benavides, junto con quien editó varios discos como Benavides y Benavides o Las Milongas. Una mujer compañera, una canción cuando triste. Ya tuvimos un primer enfoque a propósito de Washington Benavides el martes, después de las 10 aquí en Perspectiva, pero ustedes querían detenerse en esta figura y en esta obra. ¿Quién empieza? Creo que el Ruso, por una cuestión etaria. Dale, Ruso. No es sencillo hablar del Bocha, porque uno, más que un análisis de su poesía o de sus canciones, tiene presente esa bonomía, esa sencillez, y te inunda de recuerdo de los primeros tiempos. Recuerdo, porque de alguna manera da un contexto del mundo de esos días. Eran los tiempos que Nancy Bacelo iniciaba la primera feria de libros y grabados, la hacía en la explanada de la Intendencia, que no recuerdo por qué motivo. La parte de abajo estaba remodelándose y aquello era ir esquivando adoquines y... Ahí lo conociste entonces. Y Portland. Sí, ahí nos reencontramos, porque fíjate, nos reencontramos ahí y nos estaban esperando con una feijoada muy adobada en tinto, y él andaba con un poeta de Tacuarembó que fue un respaldo y un puntal para creadores de Tacuarembó, era Ortiz y Ayala. Uh-huh. Y para tener una idea de lo que era aquel periodo, venía como la cosa más natural del mundo Aníbal Troilo con sus bandoneones, actuaba en la Feria del Libro. Se inauguraba, después de ahí lo llevamos para la reinauguración de la revista Pelo Duro, donde está en el edificio que fuera de la Asociación de la Prensa. Nosotros estábamos en el 2.º piso, en el 4.º piso, y ahí con el Bocha y Ortiz y Ayala. Y bueno, yo estrenaba ahí Las Ranas, y él venía con un librito que fue de las primeras cosas que sacó, que se intitulaba Tata Vizcacha. Un libro tristemente célebre. Que digamos, lo que se recuerda es que como era una sátira y pintaba a personajes de Tacuarembó, una vuelta lo requisaron y le prendieron fuego en el mejor estilo germano. Sí, fue quemado en la plaza pública, en un acto público. Quemado en la plaza pública. ¿Qué decía ese libro? Bueno, decía, entre otras cosas, que este personaje hablaba, y una de las cosas que decía en un verso es que, y para que no vengan 4 o 5 carajitos rojos a hablar de repartijas con la tierra. Bueno, esa debe ser la razón de la incineración. Ese libro es del año 1955. Es del año 55, sí. Era la segunda feria de libros y grabados. No, sí. En 55 se editó el libro.
Pero el encuentro tuyo fue en la segunda feria, la primera o la segunda feria. La feria... Lo recuerdo porque terminamos en avanzado estado de Feullón Preto, digamos, por llamarlo de alguna manera. ¿Quién sigue? ¿Ana? Bueno, yo no tuve ese privilegio de tener un trato cercano con Benavides. Tengo el trato que tuvo cualquiera que pasó por la cultura uruguaya y consumió los bellísimos productos que tienen su sello, ¿no? Desde canciones, que es por lo que más se lo recuerda, a un poemario muy extenso, muy rico. Pero a mí me gustaría sobre todo resaltar una cosa que lo ha dicho muchas veces Alcides. No suele ser lo primero que se dice de Benavides, y es su condición de formidable profesor. Eso en Tacuarembó, donde suelo ir porque tengo familia, lo recuerdan todos, todos los que fueron sus alumnos alguna vez, te hacen un elogio del docente vocacional, el docente que podía renunciar a honores y dignidades y sueldos mayores, pero jamás a la docencia, y te dicen que su manera de ser y su manera de enseñar era no solamente la de un erudito, sino de alguien que era capaz de sintetizar y hacer que fueran porosos lo culto y lo popular de una manera sencilla y magnífica. Sí, y esa docencia la llevaba más allá del liceo, ¿no? Por supuesto. Las peñas esas que las se formaban en su casa y el arroz con y leche que gestaron de su el señora. grupo de Tacuarembó, justamente eran los encuentros con muchos de sus alumnos, ¿no? Exacto. Y de otra gente que se acercaba. Y allí el Bocha abría la cabeza, abría el conocimiento de aquellos jóvenes a la literatura y a la música de buena parte del mundo, ¿no? Ese abrir la cabeza a mí me produce una especial emoción, porque siempre pienso que si un magisterio tienen los libros, es ese de abrir mundos cerrados a la afuera. Y hablando de mundos cerrados y de mundos interiores, sin duda Tacuarembó es un ejemplo, ¿no? Esa condición geográfica de Tacuarembó, esa lejanía respecto a Montevideo, que siempre es el centro, el puerto, la llegada de todas las cosas, que es algo que comparte con el resto del interior. Cuando en el interior hay una militancia por abrir la cabeza, una capacidad didáctica y esa generosidad que implica de enseñar desde lo mejor de la literatura norteamericana a la poesía española, bueno, eso a mí me merece el chapó correspondiente, ¿no? Y luego, si me permiten, un recuerdo personal. Mi mejor amigo, fallecido hace 10 años, Carlitos Sapiola, el hermano de Guillermo Sapiola, el crítico de cine, más conocido por todo el mundo, tenía la voz exactamente igual a Carlos Benavides. Así que mis recuerdos de mi juventud, esa parte que todo el mundo atesora como la parte más linda de la vida, los años de la universidad, de la facultad, es pasar a buscar a Carlitos a su casa y sentir que cantaba Benavides mientras se afeitaba, ¿no? Para salir juntos rumbo a la Facultad de Humanidades. Cantaba como Benavides. Un Jamín del país. Lo cantaba igualito. Tantas voces cantaron a Washington Benavides. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso. Que vas a andar preguntando si te das por lo derecho, y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego, que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche... El instrumento, uno de los poemas emblemáticos de Washington Benavides, que originalmente grabó Eduardo D'Arnochans. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue? Le pasa la seña, le hace la seña Gonzalo a Juan.
Bueno, yo no tengo mucho que decir. En primer lugar, no lo conocí personalmente, prácticamente no leí sus obras. La única vinculación que yo tengo con él fue que voté para el premio de labor intelectual cuando le fue otorgado hace unos años. Sí, voté a favor de eso y se lo dieron. Y tampoco tengo vinculación, como es notorio, con la música popular y con el canto popular, porque, citando a Ida, como dijo un par de semanas atrás, a mí me gusta la música con mayúscula. Entonces no tengo muy pocas relaciones. Y además no puedo agregar nada a lo que dijeron el martes. Testigos de primera mano, o ahora testigos de primera mano. El martes estuvimos charlando con Eduardo Rivero, que se detuvo en el impacto de Washington Benavides en la música popular uruguaya a partir de su relación con Darno Shantz y bueno, y con el propio Bocha, y con Alcides Abella de Banda Oriental, que fue de algún modo su casa, ¿no? Porque no solamente allí se publicaron buena parte de los libros de Washington Benavides, sino que Washington Benavides trabajó ahí, por ejemplo como cobrador. Cuando vino a Montevideo después de que había sido destituido del liceo en Tacuarembó. Sí, bueno, yo quedé para el final porque yo estoy en la misma posición que Juan. Quizás hubiera vivido más años en el Uruguay y hubiera tenido una mejor relación con él, porque a mí, a diferencia de Juan, sí me gusta la poesía y sobre todo los versos gauchescos, y la música folclórica también, me gusta mucho. Pero digo, no es el momento para decirlo, el momento más adecuado. Yo tengo otros autores uruguayos y argentinos que hacen estas mismas cosas y que fueron mis favoritos, así que yo a Washington Benavides lo tengo en el debe. Lo voy a leer más, sobre todo habiendo oído lo que dijeron Ana y Mauricio, porque me gustan esas cosas. Tengo algunas cosas de él leídas y escuchadas, algunas me parecen muy picarescas. Hay una descripción de algunos bailes en Tacuarembó que me parecieron muy divertidos. Hay un vino que se llama La Trompada, no sé si vos conocés esa canción, creo que eso se llama el vino La Trompada, que es un vino que si te tomás 2 vasos voltea a cualquiera, que es muy gracioso también. Y después tiene cosas que son bien gauchescas, ¿no? Como hay un poema que es bien clásico de un gaucho que tiene que elegir entre ir con Aparicio Saravia a pelear pero que está dispuesto a no ir si la mujer le dice tan solo una palabra. Bueno, sí. Como un jamín del país. Como un jamín del país. Mirá con qué le dijo el habla como un jamín del país. Es terrible. Le dijo el muchacho a la moza desde el principio te vi. Ay, sí, por Dios. Pero después cuando él se muere, ella no le dice nada. Claro, ella lo dejó ir. Es impresionante. Además está escrito por alguien que fue hijo y nieto de 2 soldados en las guerras civiles por el Partido Colorado, pero que ninguno de los dos, ni su padre ni su abuelo, permitían jamás que se dijera una sola palabra de ofensa a Aparicio Saravia. Habían peleado del otro lado. Es lindísimo eso, es un retrato de la complejidad de este país. No, la mujer sencillamente no lo quería, no era cruel, no lo mandó a morir, se murió porque eran avatares de la vida. Perdón, podría haber dicho algo. Piedad para la China. ¿Y qué le va a decir? Hay una conjunción. ¿Qué le va a decir? Del profesor de literatura y el creador en algo que tiene que ver con esta cita que vos hacés. Él es autor de Milonga del Cordobés, que está dedicada a Aparicio Saravia. Y ahí en un verso te mete todo un trozo de historia porque logra citar, sin presentarse como un magíster y sí como un poeta, la presencia de Aparicio, la imagen de Aparicio transmitida por Florencio Sánchez. Él cita a Florencio en Cartas de un Flojo, cita las cartas y remata ese verso con un intelectual de primera línea que estuvo en los fogones saravistas y que también hace referencia a lo que fue Aparicio Saravia, y estoy hablando de Javier de Viar. Creo que tenemos como un jamín del país pronto para escucharlo, ya que acaba de mencionarse. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo
dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi, en el sueño la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país, perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Yo me voy con Aparicio, pero mírame a la cara, que lo que voy a decirte se dice una vez y basta. Solo una cosa podría detenerme, una palabra. Di que me quede y me quedo, jazmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Y nada dijo después, cuando cayó con Saravia. Y nada dijo. Aquí están los mensajes de los oyentes con sus interpretaciones a propósito de este texto que estamos escuchando, cantado por Carlos Benavides. Dice, por ejemplo, este mensaje: nunca interpreté que la moza no lo quisiera. Lo que yo deduje fue que su compromiso, el compromiso de la moza con la causa de Aparicio, le impedía pedirle que se quedara con ella. Eso dice un mensaje. Fernanda, por su lado, señala: eran enemigos acérrimos los de la divisa contraria. No podía permitirse ese grado de libertad con respecto al amor una mujer de esa época, dice esta otra. Eso no es cierto, perdón. Sí, claro, además no había estoy de sarabias acuerdo. colorados y blancos. No, pero además hubo muchísimos romances que cruzaron las barreras de los partidos. Muchísimos. ¿Sí? Hay una indica carta preciosa, pero preciosa, que la publicó la revista de Soriano, una revista muy, muy linda, muy minuciosa de la historia local, muy bien hecha, que trae un documento de un soldado. Se encontró la carta en su bolsillo y es una carta de una dama colorada, con la cual tenía romances, una carta absolutamente emocionante. Él se va con esa carta como la cosa más preciada y se lo encuentran en la chaqueta cuando muere. La guerra civil es una guerra de hermanos. Estaban acampados Nepomuceno Saravia y su hermano Aparicio del otro lado, y se hacían un alto y de noche se juntaban los dos y hablaban de la familia. En una tapera con higuerones. Fue un Esa, alto al fuego que hizo la familia Saravia para que conversaran Aparicio y Basilicio. Y los primos se reunían en un fogón paralelo. Los primos Basilicio en un lado Colorado, y los, que tiene un muy emblemático monumento en el cementerio Santa Clara de Olimar, hecho por Armando González. ¿Qué ibas a decir, Juan? Te veo ahí acercándote al micrófono. No, Juan ahora va a hablar de los Montesco y los Capuletos. No. Yo colocándome, eso es de Wagner, ¿no? de Wagner. Colocándome en la situación de la muchacha y recordando el cuento de Borges, le dije, no le dijo nada porque ya estás muerto, ¿no? Es decir, que era clarísimo que esa guerra estaba perdida antes de empezar, ¿no? Bueno, pero algunos sobrevivieron. Sí, pero podría haber dicho algo. Yo me siempre encanta la versión de que escuchamos recién, de que los motivos era que ella no podía impedirle de ir a luchar. Es una por versión su causa. muy idealista. Es muy linda, es una linda versión. Es una versión pero de un igual, blanco. pero es muy cruel, hay que ser muy fría para hacer esa versión, igual.
Tengo varios mensajes de oyentes emocionados o emocionadas. Qué hermoso, qué voz. Me hace recordar cuando era chiquita y mi padre lo escuchaba. Eso dice Sandra de La Blanqueada. Claro, es que fue como un himno, esta canción fue como un himno en los años de la dictadura, ¿no? Sí. Porque formó parte del canto popular, que a su vez era un movimiento de resistencia. Que resignificó todas las cosas. Resignificó todo. Porque no podían decirse nada, porque no podían negar ni sacar el pedazo de historia que había significado las guerras arabistas, por ejemplo, pero todo el mundo le asignaba un valor. Yo cuando tengo que explicarle a mis alumnos esto, le digo, mire, había una canción maravillosa que quería decir todas las cosas y que era un guiño, y que cuando terminó todo y se pudo hablar de todo, pasó a ser sencillamente una canción de gallinero. Era un gallo rojo y un gallo negro. Pero antes de eso, el gallo rojo y el gallo negro decían un montón de cosas. Y el canto popular resignificó. Y ser un poeta era precisamente permitir la más bella de las resignificaciones en términos literarios. Acá hay incluso algo curioso, ¿no? Porque Washington Benavides era y fue comunista toda su vida. Lo recordaba Gabriel Mazarovich ahora, sí, a comienzo de la semana. Y sin embargo, supo escribir esta letra que, cantada por Carlos Benavides y por otros, terminó formando parte de la épica blanca de nuestro país, ¿no? Y en esos años en particular, ¿no? Sí, pero además supo abrir la cabeza, entre otras cosas, trayendo a Tacuarembó y al conocimiento de los tacuaremboenses lo mejor de la literatura norteamericana sin ninguna anteojera ideológica idiota, de las que son tan abundantes y tristes. O sea, pudo tener su postura, ser firme en la misma y tener la amplitud y la riqueza conceptual que se requieren. Mirá, tengo oyentes como Daniel que dicen: los señores Grompone y Pérez del Castillo no hacen honor a su intelectualidad en otros campos. Eso a raíz de la posición distante en la que se colocaron con respecto a Washington Benavides. Así que la música con mayúscula, culta, académica o clásica no es cultura. Ah, bueno, está bien. Yo en mi defensa voy a decir que me quedo muy contento de ver de que esa letra y esa canción que yo había elegido así de la nada había sido tan popular acá durante la dictadura. Yo no estaba aquí y, como digo, hay muchas cosas que pasan que haber vivido 35 años de mi vida afuera me queda en el debe, así que le pido disculpas francamente, a mí me pareció ideal, diría, que en esta mesa hubiera 4 voces, 2 de ellas muy consustanciadas con la obra de Washington Benavides y con todos aquellos años, y otras 2 en otra postura. Me parece que refleja mejor, digamos, la sociedad que un coro uruguaya, unánime. No, y aparte a mí me encanta la poesía gauchesca, y a él no, son 2 voces muy distintas. Porque a mí me encanta todo lo que es gauchesco y la poesía escrita y cantada, me fascina. Y ahora se arma el lío entre Gonzalo y Juan, Juan lo mira con cara de malo. No hay lío, a él le gusta, a mí también me gusta la música clásica, en fin. Me parece que me gusta un poco todo. Yo creo que es una interpretación... Soy fácil de gusto. Idealista, la idealización de los gauchos, ¿no? Es decir, una interpretación idealista que la empezó José Hernández con Martín Fierro, ¿no? Cerramos. ¿Quieres que me ponga de pie? Cerramos escuchando otro ejemplo de otra poesía de Washington Benavides musicalizada.